Señoras y señores, esta sesión la vamos a dedicar a una exploración del problema de la culpa y responsabilidad como origen de los aparatos ideológicos del Estado. Es una teoría de la psicología social basada en el psicoanálisis que seguramente va a interesar a ustedes. Quisiera iniciar, sin embargo, repitiendo una anécdota contada durante la última sesión, una anécdota que vamos a ver que contiene un poderoso indicio de lo que va a ser la discusión sobre culpa y responsabilidad. Como les conté, entre 1862 y 1943, la Argentina fue gobernada por un régimen relativamente compacto de tendencia liberal democrática, partidaria del libre comercio a ultranza y al mismo tiempo un régimen que hizo bastante por la infraestructura del país, por la educación y en general por levantar el nivel de vida de los argentinos. En este régimen, las últimas presidencias fueron las de dos absolutos desconocidos. Ellos mismos no hicieron nada por ser famosos. El presidente Roberto Ortiz gobernó entre 1938 y 1942 y Ramón Castillo entre 1942 y 43. De ellos, la opinión pública tradicional sabe muy poco. No existe ninguna calle o plaza que recuerde a estos presidentes. Si se pregunta a un argentino normal, nadie ha oído hablar de estos señores. Y lo más interesante, estimado público, que esos años, o sea, 1938 a 1943, fueron los años absolutamente de oro, la cúspide de los éxitos del modelo liberal democrático en la Argentina. La deuda externa era igual a cero. Ya en los años anteriores y durante la Segunda Guerra Mundial, la Argentina acumuló enormes cantidades de divisas. Era una nación acreedora, no deudora, de las naciones en guerra. Al mismo tiempo, la Argentina fue neutral durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, algo similar al gobierno de Villarroel aquí en Bolivia. Pero lo interesante del caso, estimado público, es que Ortiz y Castillo mismos no creyeron necesario el hacer propaganda en favor de su sistema tan exitoso. Entonces aquí tenemos una de las posibles soluciones al núcleo. Sistemas económica y socialmente exitosos no necesitan hacer propaganda y por lo tanto pueden renunciar a la mayor parte de los aparatos ideológicos del Estado consagrados a la propaganda. En 1938 sube Roberto Ortiz a la presidencia al mando de una coalición bastante amplia de partidos y se dedica a una labor que resultó ser impopular o por lo menos contar con la indiferencia de la población, una campaña anticorrupción. Él quería limpiar todas las instancias de la administración pública y sobre todo la cuestión de las elecciones, de toda mancha que hubiese mancillado la fama de las instituciones estatales argentinas. Y Ramón Castillo fue un hombre muy tranquilo, venía de la provincia, Ortiz representaba a Buenos Aires, Ramón Castillo venía de la provincia de Catamarca, que administró, aunque solo estuvo de presidente un año, aunque reemplazó varias veces
a Ortiz en la presidencia, en realidad era una figura absolutamente anodina. Más interesante todavía es lo que cuenta Wikipedia. Ramón Castillo murió en la total pobreza, no tuvo hijos y hubo que hacer una colecta pública para enterrarlo, porque en su cuenta se encontraron solo algunos centavos. Es sin duda alguna una enorme diferencia en comparación con las presidencias posteriores, sobre todo de militares y populistas, que rara vez acabaron en la pobreza, todo lo contrario. Todo esto nos señala que estos regímenes llamados por la izquierda oligárquicos estaban regidos por personas que no necesariamente se dedicaban a aligerar el erario fiscal, o en palabras más simples, no se dedicaban a robar fondos estatales, sino que hacían su trabajo lo mejor que podían. En estos años, reitero, entre 1938 y 43, los últimos del llamado régimen oligárquico, el nivel de vida argentino se encontraba entre los 5 más altos del mundo, lo cual es obviamente un éxito, porque esto significa que el ascenso social había permeado a varias capas, no solamente a la capa media urbana, sino que se había derramado sobre gran parte de la sociedad argentina. En las elecciones siguientes, o digo, mejor dicho, en las elecciones a partir de entonces, esa coalición conservadora liberal nunca obtuvo un caudal notable de votos y desapareció a los pocos años. ¿Significa que el éxito material no cuenta para nada? Lo que no cuenta, estimado público, es que no se hizo una efectiva propaganda. Este régimen no supo canalizar, monetizar sus éxitos. Esto nos lleva a una reflexión muy importante sobre el rol de los aparatos ideológicos del Estado. Parece, estimado público, que estos aparatos son necesarios en aquellos regímenes que tienen una demanda muy alta de justificación, o sea que tienen un anhelo muy grande de legitimarse ante la opinión pública propia del propio país y ante el mundo exterior en general. Y esto probablemente, y aquí entro al núcleo teórico mismo de la cuestión, porque tienen un sentimiento de culpa, lo cual se nota muy claramente en el caso argentino. Frente a la figura neutra, tediosa, totalmente desleída de Ramón Castillo, encontramos a los pocos meses la figura de Juan Domingo Perón. Como hemos visto en sesiones anteriores, repetida hasta la saciedad por miles de afiches, cuñas radiofónicas, después programas televisivos, revistas, estatuas, cambio de nombres de localidades y provincias, etcétera, etcétera. Cosa que a Ortiz y a Castillo no se les hubiera ocurrido jamás de hacer algo así. No solamente eso, sino que en la mentalidad de estos señores no había ninguna necesidad para justificar y propagar su régimen porque era simplemente relativamente exitoso. Se puede contra esto, naturalmente, argumentar que las necesidades en la segunda mitad del siglo XX son diferentes y sobre todo son similares a las de ahora. Como dicen los postmodernistas, si uno no aparece en los medios, uno no existe. Si uno no tiene una amplia difusión en las redes sociales, los méritos de uno pasan desapercibidos y, es más, no han existido nunca. Entonces tenemos aquí uno de los núcleos, como les decía, de la problemática. La necesidad de legitimarse es muy alta
Y ese anhelo para justificarse es lo que produce los aparatos ideológicos del Estado consagrados a la propaganda. No me refiero a los otros aparatos ideológicos que enumera Althusser y que tienen que ver con la educación, la justicia, los órganos típicos de represión como la policía, etcétera, sino me refiero a los aparatos de propaganda que, como sabemos, a partir de la segunda mitad del siglo XX se han convertido en extraordinariamente importantes. Este fenómeno, la demanda por justificación, es algo que se reproduce en muchos sistemas sociales, sobre todo en el tercer mundo. Vamos a dejar provisoriamente de lado esa demanda por justificación en los regímenes totalitarios, por ejemplo, de Alemania, Italia y la Unión Soviética, porque ya hemos tratado esta temática en sesiones anteriores. Siguiendo a las imágenes que hemos visto en las dos últimas sesiones, hoy vamos a tratar de darle un lustre teórico a esa temática. En el tercer mundo, estimado público, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se opera una modificación del desarrollo ideológico de esas sociedades. Esas sociedades pasan a tener enormes aparatos ideológicos que obviamente intentan justificar sus experimentos porque, y este es el otro núcleo argumentativo, porque estos experimentos no son tan exitosos como nos quiso y nos quiere hacer creer la propaganda de regímenes abocados al cambio radical. No solo la población, llamémosla aborigen, nota que hay una enorme distancia entre la retórica y la realidad, sino también la opinión pública internacional, los periodistas, muchos grupos humanos se dan cuenta de que esos regímenes necesitan ser justificados precisamente porque su razón de ser está en duda. Dicho en palabras más simples y enfáticas, parece que los regímenes populistas, revolucionarios, socialistas, no cumplen con su misión primaria, que es la de favorecer a las clases sociales subalternas. Y al no favorecer realmente a sus clientes, usando una palabra clásica de la antigüedad romana, al no favorecer a sus clientes inmediatos, naturalmente surge la necesidad de alguna manera de legitimar los resultados relativamente modestos de estos regímenes. Y así también sirve para fortalecer a los propios partidarios del régimen. Como ha investigado muy claramente Hannah Arendt, esto es un punto muy importante, estimado público, lamentablemente son los intelectuales adscritos a un régimen que quiere el cambio total, los primeros que creen en esas ideologías. O sea, los intelectuales son los primeros que abandonan una posición crítica con respecto a lo que ellos mismos anhelan, sostienen y afirman, sino que ellos también creen sinceramente en las mentiras que están obligados a producir. Mentiras naturalmente en sentido muy amplio. Los intelectuales siempre han sido las primeras víctimas de sus propias tendencias. Esto es lo más interesante que les puedo transmitir. En el tercer mundo, estimado público, se conocen muchas de estas tendencias bajo el nombre de nativismo. La palabra se escribe tal como suena. Es decir, lo que aquí en América Latina se conoce como socialismo del siglo XXI o populismo u otras denominaciones parecidas,
En Asia y África se lo conoce más bien bajo el postulado de nativismo, es decir, una vuelta a las propias raíces culturales, pero con una buena inyección de tecnología moderna. En la China del siglo XIX ya se probó extensivamente este modelo. Permítanme, estimado público, que les cuente brevemente algo por la enorme importancia de la China y los resultados posteriores de este intento. Desde hace milenios, la China es una nación más o menos unitaria que abraza la población más grande del mundo. Durante el siglo XVIII, la China tuvo una decidida expansión territorial, lo que hoy es Tibet, Xinjiang, Mongolia y otros territorios pasaron a dominio chino y se consolidó como una potencia además creativa. Hasta el siglo XVIII los chinos se podían jactar de ser en todo sentido la primera potencia del mundo. Son ellos los que han inventado la pólvora, la imprenta y otras cosas de total utilidad en el mundo actual. Pero en el siglo XIX la China entró en un proceso de decaimiento muy marcado. Por ejemplo, Rusia, que nunca fue hasta ese momento una potencia importante, se apoderó de de grandes territorios chinos situados, por ejemplo, al norte del río Amur, lo que es hoy la Siberia Oriental, y plantaron sus garras, por ejemplo, en Vladivostok, muy cerca de la actual frontera con Corea del Norte, que es el puerto ruso más importante sobre el Pacífico, territorios que antes pertenecían al Imperio Chino. Gran Bretaña tomó ocupación de Hong Kong, los franceses, los alemanes, muchos países recibieron concesiones a lo largo de la costa china. Y todo esto sirvió para que muchos intelectuales chinos piensen acerca de la identidad de la China en un mundo cambiante, en un mundo que justamente se modificaba de acuerdo a los parámetros de esas potencias occidentales que habían invadido tan exitosamente el país con medios militares muy modestos. Estos intelectuales han producido, estimado público, una literatura muy interesante que recién se la ha traducido en las últimas décadas y que nos muestra que la teoría latinoamericana de la dependencia, la teoría del socialismo del siglo XXI, las obras de Eduardo Galeano, los estudios de Jorge Abelardo Ramos, etcétera, que todas estas tienen un antecedente, aunque no hayan sido conocidos por estos autores, tienen un antecedente en los esfuerzos teóricos de los analistas chinos que veían con enorme preocupación la decadencia de su país y cómo las potencias extranjeras de año en año arrancaban o una porción de territorio o concesiones comerciales vergonzosas para el imperio chino, como fue la como fue claramente la derrota china en las dos guerras del opio frente a Gran Bretaña. La China tuvo que abrirse comercialmente a la venta del opio producido por las colonias británicas y envenenar así a una parte notable de su población, lo cual obviamente fue muy mal recibido por lo que podemos llamar la conciencia crítica de la nación china. Entonces, estos pensadores desarrollaron la idea muy interesante, que es hasta hoy el núcleo de lo que hace la China. Debemos imitar a los diablos occidentales. Debemos adoptar su tecnología
sus armas, sus sistemas de comunicaciones, etcétera, pero debemos rechazar en el plano político las instituciones que el Occidente quiere vendernos: elecciones, discusión parlamentaria, poder judicial independiente, separación de poderes y también todas las importaciones en el campo de la cultura y la moral. Por ejemplo, la constitución de la familia, el rol de la mujer, etcétera, etcétera. Todo esto debía quedar como era antes. Se trata de un sistema teórico muy simple y muy efectivo. En el campo técnico y económico tenemos que adoptar la modernidad occidental. En el campo cultural, político y familiar tenemos que rechazarla. Con muy diferentes variantes, este es todavía hoy el sistema chino. Como ven ustedes, esta teoría de los diablos occidentales en la política y la cultura, pero la aceptación de sus productos en los campos de la técnica y la economía, tiene una larga tradición y por lo tanto, como ha sido aceptada por muchas naciones, va a tener todavía una larga vida. Como les decía, con el nombre de nativismo, muchas corrientes en Asia y África han adoptado en el núcleo la misma teoría. Si vemos, por ejemplo, el nativismo en África, con su gran figura de Leopold Senghor, en la pausa vamos a escribir el nombre en la pizarra electrónica, y su teoría de la africanidad, o si vemos también las teorías de Frantz Fanon, escritas sobre todo durante su estadía en Argelia, vamos a notar que los grandes teóricos construyen teorías muy similares a la de los intelectuales chinos de mediados del siglo XIX. Por ejemplo, quiero referirme muy brevemente a Senghor, porque este señor fue el fundador y el primer presidente de Senegal, el fundador también del Partido Socialista. En el fondo es un partido socialdemocrático senegalés que ha estado en la mayor parte del siglo XX, en la segunda mitad, en el gobierno, y que ha construido en Senegal, hay que reconocer, una democracia más o menos estable. Senegal no ha tenido golpes de Estado, muestra una cierta democracia bien establecida, un Estado de Derecho más o menos respetable, y por ello también la capital de Senegal, Dakar, es la sede de la mayoría de las instituciones internacionales que tiene el África, como por ejemplo el Banco Internacional Africano, que es el que emite la moneda para la mitad de todos los países de ese continente. O sea, el sistema establecido por Senghor podemos calificarlo de exitoso. Esta teoría de la africanidad, unida a su teoría de la negritude, o sea, el carácter positivo de tener piel negra, esto, estimado público, se ha manifestado en primer lugar en la literatura. Senghor es sin duda alguna el literato más notable que ha dado el África Occidental, y sus poemas son de lectura obligatoria en la gran mayoría de los países de habla francesa. Y aquí viene uno de los aspectos interesantes. ¿En qué idioma escribió Senghor acerca de la negritude, acerca de la africanidad, acerca de la esencia de los pueblos africanos? ¿En qué idioma cantó Senghor a la mujer africana? ¿En qué lenguaje ha celebrado las virtudes de la raza negra? Obviamente en francés, en el idioma de los colonizadores. ¿Y por qué? Por una razón estrictamente técnica. Senghor explicó que hacía sus versos, sus grandes obras, sus discursos, su pensamiento lo hacía en francés,
sola y exclusivamente para que tenga más resonancia aparte de la etnia propia que hablaba Wolof, un idioma despreciado por los propios senegaleses, no tiene escritura, hasta el día de hoy es el idioma de los más pobres en Senegal. A pesar de que Senghor pertenecía a esa etnia numéricamente muy grande, él creyó que técnicamente tenía que escribir en el idioma de los conquistadores porque ese idioma se había universalizado en la mitad del África, en la otra mitad del inglés, y que por lo tanto no había que renunciar a esa ventaja técnica. O sea, la explicación de Senghor por qué él usa el francés es una explicación muy similar al uso de herramientas, procedimientos, medicinas, transportes, comunicaciones que provienen de Occidente. La calidad técnica es la que decide el uso de ese instrumento.